Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. ¿Alguna vez has abierto un huevo y has visto que tiene como unas motitas rojas y parece como que ha sido el aborto de un pollito? Bueno, no te preocupes, en las granjas de gallinas ponedoras no hay gallos, por lo tanto es imposible que ese huevo haya sido fecundado, así que no te preocupes, no es ningún aborto de pollito. Y otro dato que seguro que también te interesa es el color de la yema. Cuanto más intenso sea ese amarillo, que a veces llega a ser casi naranja, mejores banquetes de maíz y alfalfa se habrá dado su mamá gallina. Aunque hoy en día tampoco te puedes fiar, ya que ese color se puede variar con química y la gallina estar comiendo pienso del peor, sin embargo dar unos huevos con un color de yema estupendos. ¿Sabes realmente lo que es la plastilina? Bueno, seguro que has jugado con ella, has hecho figuritas muchísimas veces, pero ¿realmente sabes lo que tienes o has tenido en las manos? La plastilina es una masa de plástico compuesta de sales de calcio, vaselina y principalmente ácido esteárico. Y si bien puede parecer que al ser una masa plástica debe ser bastante inflamable, al tener también vaselina, como he dicho anteriormente, nada más lejos de la realidad. Aquí podemos ver como dentro de la fundidora simplemente se calienta, empieza a humear, pero no hay aparición de llama ninguna. De hecho, al ser tan húmeda, absorbe muy bien lo que es la temperatura y no llega ni siquiera a quemarse. ¿Sabías que el tomate frito es bastante antiguo? Su origen data más o menos del siglo XVI. Originalmente era amarillo, de ahí su nombre italiano pomodoro, que significa manzana de oro. Y es muy sano, ya que es una de las conservas vegetales con mayor cantidad de licopeno. Este es un caroteno que ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer, el ictus y los derrames cerebrales. Si eres deportista, tienes que introducirlo en tu dieta, ya que tiene muchas propiedades y vitaminas que te vendrán muy bien en tu actividad física. ¿Sabías que las bengalas están fabricadas, bueno, vamos a decir, de una especie de pólvora? Bueno, pues que sepas que la pólvora fue inventada o descubierta en China más o menos sobre el siglo IX después de Cristo y fue descubierta por pura casualidad, ya que el alquimista simplemente estaba mezclando distintas sustancias para conseguir el elixir de la vida eterna, así que fíjate, sin saberlo, consiguió algo que hasta el día de hoy nos maravilla. Os voy a decir una curiosidad de los jumpers que casi seguro que no conocéis. Bueno, tienen forma de rana, no de estrella. Es una ranita saltarina, de ahí su nombre de jumpers, que en inglés quiere decir saltador. Fue hace 20 años cuando nació Jumpers, convirtiéndose en el primer producto con sabor a mantequilla de España. Pero los primeros snacks de este tipo fueron los ganchitos, los típicos ganchitos de toda la vida, los Cheetos. Pues fueron inventados a mediados del siglo XX, o sea, sobre 1950. Y si te gustaría ver algún objeto o cosa pasar por la fundidora, simplemente déjame en los comentarios qué quieres ver en el siguiente vídeo y yo intentaré traerlo al canal.